existe una Secretaría de Educación Indígena y ahí el tema indígena, o sea, se atiende con todos los rigores de ley. Ahí, desde el preescolar hasta la secundaria, primaria, secundaria y universidad, hay espacios específicos para atender el tema de la educación indígena. Entonces yo creo que aquí sí, como dirección regional, somos, digamos, única en el país, pero no podemos negar tampoco que somos parte de un proceso. Y nosotros nos hemos formado, digamos, en universidades con una visión totalmente occidental, diferente a la visión nuestra cultural. No podemos negar que somos productos de un proceso, pero todos sabemos y todos somos conscientes que tenemos el afán, que tenemos el deseo de que el tema cultural nuestro, más bien, nuevamente, digamos, vuelva a tomar ese repunte, y que es una lástima quedarnos nada más diciendo, mire que es que estamos en una situación vulnerable, estamos, ¿verdad? Nada más ver cómo se nos va cada día más este tema cultural. Yo creo que desde el convenio 169 tenemos la herramienta en la mano. El tema es que también necesitamos esos apoyos. Necesitamos apoyos, por ejemplo, don Federico, por ejemplo, doña Sofía. Necesitamos sentarnos, tomar espacios con estas personas y empezar a ver, digamos, a la luz de la experiencia de ellos como expertos en ciertos campos, porque yo me formé como docente, ¿verdad? Mi formación es específicamente en el quehacer pedagógico curricular, pero necesitamos otros aliados para poder ver cómo podemos unir o cuáles son esos elementos que podemos nosotros juntar para poder decirle a, no sé, al Estado costarricense, vean, es que nuestros estudiantes, hacemos todo un esfuerzo para que nuestros estudiantes se formen y puedan nuevamente tratar, digamos, de abrazar o de fortalecer su identidad cultural. Pero cuando estos chicos llegan a la universidad, primeramente se nos tienen que ir. Entonces, aquí estamos haciendo un esfuerzo, pero como ellos tienen que salir de aquí para ir a fortalecer, digamos, su formación pedagógica o su formación académica, lastimosamente llegan a la universidad donde los tiran totalmente al otro lado de la acera. Y cuando regresan nuestros profesionales, seguimos con la misma dinámica. Entonces estamos en un círculo vicioso que desde mi experiencia pude ver que los chicos como que se rompe esa idea o esa visión de que sí, el ámbito cultural o el aspecto cultural del cual yo vengo sí es importante, porque lastimosamente o se nos quedan trabajando en la ciudad o regresan acá, pero ya han perdido mucho de ese piso cultural, digamos, con el cual se les trató de colaborar a nivel, digamos, de primaria. Entonces yo creo que desde los PLEIs, desde las ADIs, desde nosotros como dirección regional tenemos que empezar a tocar esas puertas para ver, por ejemplo, en el caso de Telire, a mí me tiene sumamente angustiado, me tiene angustiado. Sí, está el Ministerio de Educación Pública y tenemos 6 escuelas en la parte alta de Telire, pero están con una malla curricular que no responde a los intereses de esa población. ¿Y cuándo vamos a intervenir? Cuando ya se nos haya ido y pasa con ellos lo que me está pasando a mí, que me digo bribri, mi color no me ayuda, mi lengua no me ayuda y lastimosamente estoy en ese vaivén que me siento muy bribri, muy indígena. Mi madre es 100% hablante, pero yo me tuve que ir a los 9 años. Para poder estar aquí hoy, yo tuve que salir de aquí a los 9 años cuando no tenía dónde ir al colegio. Y entonces eso me puso en una situación que gracias a Dios, porque muy clara la señora de cómo me formó, la formación que me dio, pero que no es tan fácil, porque estaba afuera y sufría bullying porque usted no es negra porque no habla patuá, estoy aquí adentro, usted no es indígena porque no habla bribri, y siguen con este golpe que al fin y al cabo duele, también duele, y por más esfuerzo que yo haga, yo he hecho mis esfuerzos y los estoy haciendo para poder aprender un poquito de esa lengua materna, que no la perdí por voluntad, pero que la amo, que la aprecio, que la quiero. Pero nuestras nuevas generaciones están mucho más bombardeadas que yo, y los hijos de nuestros hijos ni me digan. Entonces a veces yo creo que el tema está en que listo, ya sabemos que este es el resultado de un proceso, pero a ver, pongamos la banderita del hasta aquí y digamos, bueno, ¿quién nos ayuda a resolver esto? ¿Y qué necesitamos? Nosotros, la Universidad Nacional, y de eso no me canso, muy orgullosa de ser formada en esta casa,
de estudio, y la Universidad Nacional ha hecho esfuerzos. Por ejemplo, un estudio que hizo don Federico, que para mí es un estudio que merece honores. Los muchachos que están ahorita formándose en una universidad deberían de enfocar esas tesis finales a realizar estudios que realmente puedan volver al territorio e impactar el territorio. Por ejemplo, un grupo de universitarios de AMURE, Rita, hizo un estudio que deberíamos de estar sistematizando en este momento y deberíamos de incorporarlo a la malla curricular y ver si en primer ciclo necesitamos de ese estudio un 50% y que otro 50% en segundo ciclo, o ver porcentualmente cuánto en primero y segundo, cuánto en tercero y cuarto, cuánto en quinto y sexto. Es decir, hay insumos, pero necesitamos también los apoyos de un curriculista que nos diga, mire, esto se mete así, esto se hace así, esto, porque podemos tener el amor, podemos tener la actitud, pero eso es como un ciego, ¿verdad? Él tiene la idea, él tiene la noción, pero necesita otros componentes que lo guíen para poder ir acertando, afinando un poco más. Entonces, desde mi perspectiva, y lo digo por experiencia propia, a como nos legaron los jubilados, como doña Aurora, nos legaron esta dirección regional, que fue bien peleada desde los años 80, fueron escuchados, ellos nos dejaron la plataforma, pero nosotros tenemos que seguir esta edificación hacia arriba. Y para eso tenemos que comprometernos, tenemos que echarnos ese saco al hombro y decir, miren, aquí una golondrina no hace verano, pero si nos alineamos los astros, o nos escuchan o nos escuchan, porque también hay aspectos de ley que dicen a ustedes se les debe escuchar. Que nos dice, por ejemplo, cuando presentamos el modelo pedagógico, nosotros por primera vez en San José, y no les mentimos, estábamos 3 gatos aquí frente a una muralla de expertos curriculistas y de todo lo que ustedes quieran, oiga, y defender este modelo pedagógico no fue jugando, porque usted salía por aquí y aquella te lo tiraba allá con no sé qué y con los estudios de yo no sé cuál, y eso era un vaivén, porque había una coyuntura política que sí estaba convencida y casada con esta iniciativa, fue que se logró esto, pero no fue porque nos abrieron las puertas y los brazos de buenas a primera. Entonces esto es otro tema que nos debilita, esta lucha constante, porque las leyes están aquí y las puedo tener aquí, pero si no me place acogerlas y hacerlas valer, no pasa nada. Y eso es otro pulso que libramos en esta dirección regional. Todo se tiene que estar peleando por años y años y años para que nos puedan escuchar. Por ejemplo, hasta un ciego ve en este momento el tema de Altotelire. Meterse a Altotelire y darle para llegar a esas comunidades es casi una injusticia. Y por más que se diga cómo los padres llevan la comida, cómo los docentes llevan la comida, y usted le hace para arriba, y usted le hace para abajo, y se cierran en que no quieren entender, a veces las voluntades políticas son una traba, aunque tienen a la vista la situación, las realidades, no les da la gana de entender o de querer. Entonces, eso es un desgaste. ¿Qué podíamos estar haciendo nosotros? Todo ese tiempo que invertimos en esas luchas, podríamos estarlas invirtiendo en otro tipo de tareas para tener otros resultados. Pero con ellos es día a día, y usted a 10 señores hay que repetirles lo mismo y los 10 se cierran y que no. Y usted que está viviendo la situación dice, pero por Dios, ¿qué más tengo que hacer para que me entiendan? Entonces, esto es un tema que a veces no es que no se puede, a veces no es que no se quiere, sino que es un asunto a veces de voluntades, donde a veces se tiene que acudir, no sé, a apoyarnos entre nosotros, de verdad, y a levantarnos en una sola voz. Por eso yo hoy le pido a las ADI, yo ya voy de salida, siguiéndole los pasos a doña Aurora, pero las personas que se quedan acá deberían, de verdad, de tener esa valentía que tuvo esta gente en aquel momento, plantarse, y si es necesario que las ADIs, que los CLEI, que los grupos de mujeres digan, miren, aquí no nos movemos y aquí nos plantamos en huelga, vamos y le hacemos allá a la casa presidencial a la señora, para ver si entienden, porque a veces somos muy pasivos. No es que yo sea una persona bélica, bueno, a veces, seguramente, pero sí, o sea, a veces, como decía un muchacho por ahí, a veces las cosas hay que tomarlas por asalto, ¿verdad? Porque ya es que uno se cansa
por ejemplo, ahí está don Gerald, que es un señor que viene llegando a esta dirección regional, y con don Gerald, gracias a Dios, ha entendido la dinámica de esta ley. Y nos hemos tenido que enfrascar simple para terminar, por ejemplo, cuando nos cuestionan cómo es que se lleva en las compras de los alimentos de los chicos de Telire, cómo es que si no hay refrigerador en Telire, cómo es que compran carne. Entonces, cuando le decimos que la carne se prepara culturalmente, se sala, se huma y se lleva para que se pueda conservar mucho más, le sale la grandiosa idea y dice, pero entonces muéstrame el espacio donde se manipula higiénicamente esa carne para saber que esa carne no tiene ningún, o no representa ningún peligro para los niños. O sea, si así crecimos nosotros y le estamos diciendo que así se está preparando la carne para llevarla para allá, nos cuestionan la manipulación de la carne, cómo se huma, dónde la pican, dónde... Es una locura, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas son las que traigo aquí nada más como un pequeño ejemplo para que nos demos cuenta que la lucha es diario, es constante, pero que si no nos ponemos todos de acuerdo, si nosotros no abrazamos estos procesos por separado, es difícil que lo podamos, que podamos avanzar. Se van logrando cosas, pero demasiado lentos, y mientras eso, el énfasis que tenemos que hacer en temas lingüísticos y culturales se nos diluye. ¿Por qué? Porque a veces no, por ejemplo, las ADIs que tienen el poder, en este caso yo digo, ellos golpean mesa y nadie les dice nada, Dios guarde, uno levante la mano para golpear la mesa porque ya lo ponen de paticas de afuera. Entonces ellos tienen muchísimos, hay muchísimos elementos que hay que juntar aquí para poder sacar esto adelante. Así que de verdad, de mi parte, yo he estado en ambas partes, he estado en el aula, he estado en la parte de asesoría, he estado en la universidad, y yo sé que en todos esos espacios hay elementos que necesitamos juntar para poder sacar esto adelante. Y que dicha que existe el convenio 169, pero ya no lo tenemos hibernando. Y agarrar ese convenio y ponerlo en la mesa implica tener gente como la ADI que llegue y diga esto se hace porque esto se dice. Necesitamos tener gente como el CLEI, que es la gente que está viendo o que está moviendo las piezas en la dirección regional en cuanto al personal idóneo y qué sé yo, todo este tipo de cosas. Y de mi parte, disculpe si los he cansado, pero no quería perderme la oportunidad de también compartirles un poco de mi pensamiento.